Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enríquez Saúl Buscando la Verdad. Este prácticamente ya es el número 53. Vamos a tomar un temita, como les indicaba anteriormente, pues no. Aquí tengo yo, dice Quito, sábado 5 de abril de 1986. En ese año, el periódico La Hora hizo una investigación profunda de las diversas religiones existentes en aquel entonces. Vimos ya el caso de los adventistas. Hoy vamos a ver. Dice, los testigos de Jehová. Cada grupo prácticamente se proclama como el verdadero. Tengo entendido que no sé cuántas religiones hay en el mundo, pero en cuanto a iglesias, un dato que escuché, se decía que había más de 30,000 iglesias. Y fíjense, como en el caso que vamos a ver acá, todas y cada una de ellas se proclama como la verdadera. Solamente para empezar, hay un solo Dios, ¿no? Un solo Dios, un solo Señor. Por consecuencia lógica, una sola iglesia. ¿Verdad? Y esa iglesia nosotros la encontramos en las páginas de la Biblia. Bien, vamos a dar lectura de esto, ¿no? Dice los testigos de Jehová, 10,000 miembros, 3,500 en Guayaquil, 10,000 misioneros, 40 salones del reino. Ellos no les agrada la palabra iglesia, es del reino. Sede principal Guayaquil, ocupa el 4º lugar entre los credos no católicos. La Tercera Guerra Mundial está a un paso. Los delitos y las aberraciones sexuales aumentan. Hay escasez de alimentos y cunden las enfermedades incurables. Terremotos, incendios, erupciones volcánicas, contaminación ambiental llevan a la aniquilación mundial. Todos son signos evidentes de que el fin del mundo se acerca. Aquí quizá haya un poco de verdad, ¿no? Podemos decir de que cada día que pasa es verdad que se acerca el fin del mundo. Pero nadie, escúcheseme bien, nadie sabe cuándo se va a dar esto. Nadie. Aún nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dijo que solamente el Padre en su sola potestad sabía cuándo iba a darse ese caso. Pero del resto, en la parte humana, nadie sabe. Bueno, la oratoria de los profetas de la destrucción, no lo digo yo, dice aquí el periódico, la oratoria de los profetas de la destrucción, testigos de Jehová, entre paréntesis está, su resistencia por la abstención de alimentos y bebidas y bebidas tóxicas es francamente envidiable. Algunos llegan a predicar hasta 180 horas mensuales, es decir, un poco más de 6 horas al día. Los testigos de Jehová llegaron al Ecuador en el año 40, o hace 40 años más bien dicho, ¿no? En el año de gracia de 1946. Su sede principal es Guayaquil. Ocupan el 4º puesto entre los no católicos. ¿Cuál es su origen y su dogma? ¿Qué es una dogma? Es un conjunto, dogma más bien dicho es, permítame que consulte, veo para acá, yo tengo sacado, verdad revelada por Dios, declarada y propuesta por la Iglesia para nuestra enseñanza. Esto lo cumplieron los apóstoles. Si no podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
que ellos lo cumplieron. Y ahí sí se cumple lo que acá este Señor manifiesta, pues, ¿no? Hechos 4:5 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. El 5:14, capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Esto realmente, si nosotros vemos en Primera de Corintios 4:17, tenemos que sacar, de acuerdo a los puntos que vamos leyendo, una conclusión de lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:17 dice de esta manera: por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esa es, en ese concepto no está equivocado acá, ¿no? Dogma, dice, es prácticamente una verdad revelada de parte de Dios, y lógicamente con la finalidad, con la iglesia propuesta para revelar, para enseñar la palabra de Dios. En eso no se equivocan. Y un último texto, Colosenses 1:23. Fíjense: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, todas estas cosas prácticamente ya es historia, que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de los apóstoles, que bueno, y lo que está prácticamente en la palabra de Dios, pues, ¿no? Ya, ¿cuál es su arma de batalla? Dice, ¿no? ¿Por qué no juran la bandera, ni pueden donar sangre? ¿Qué ofrecen a nuestra sociedad? En esto del juramento a la bandera, nosotros conocemos prácticamente que ellos no están, les prohíben, ¿no? Les prohíben los líderes, pasando por alto lo que nos dice en Romanos 13. Leamos Romanos 13:1 al 5. Entonces, todas estas cosas, yo cuando hablo compruebo con la palabra de Dios. Y llegaremos al punto, porque aquí tengo yo las escrituras, dice, de las santas, aquí dice, bueno, de las santas escrituras, ¿no? Del nuevo, más bien dicho, hasta esto, ellos tienen conforme a su propósito. Ya esta Biblia está tan mayorcita prácticamente que le conservo, pero dice traducción de las Santas Escrituras. Entonces aquí en Romanos, fíjese, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esta porción que estoy leyendo, para ellos les vale comino, permítanme el término que utilicen, no hacen caso, no obedecen. Ya. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos al 3. Porque los magistrados no están para infundir temor o hacer el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Por si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, fíjense, ellos están sometidos, si es que se cumpliera esta ley, la ley terrenal, ¿no? Ellos deberían de ser castigados por esto, por no cumplir prácticamente lo que todo mundo hacemos, un símbolo patrio. No digo adorarle, pero hay que guardarle el respeto, pues no, hay que guardar respeto. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, así vamos encontrando estos puntos y seguiré yo demostrando con la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿cuál es su arma de... esto ya leímos ya. ¿Por qué no juran una bandera que acabamos de ver? No pueden donar sangre, ellos no pueden donar sangre ni recibir sangre. Aquí yo quiero demostrar lo que la palabra de Dios nos dice. Ya, vamos viendo el concepto. Ellos tienen un concepto, ¿no? De que la sangre es del alma, ¿no? Eso es lo que dicen. Y no es así. Sangre o alma prácticamente tiene tres conceptos. Ellos se toman solamente el que les conviene. En este caso, dicen que la vida, eso es verídico, la vida del hombre está en la sangre. Eso no hay lugar a discusión. Pero también, aparte de eso, alma significa vida, espíritu. Bien, en todo caso, aquí dice, aquí tengo yo. Nos dice sangre, no veamos la sangre, ¿no? Dice expiación, propiciación. Vamos a ver Romanos 3:25. Precisamente por este concepto vino nuestro Señor Jesucristo a expiar los pecados del pueblo con su propia sangre. En eso es correcto, pero ellos en cambio lo interpretan de diferente manera. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si nuestro Señor Jesucristo no derramaba su sangre, no había perdón de pecados prácticamente, no había, porque los sacrificios que antes las expiaciones que antes se hacían, las propiciaciones anteriores se hacía con sangre de animales, los cuales dice según la Escritura que no pueden limpiar la conciencia. No, en cambio acá llega a lo más profundo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Hebreos 9:14, veamos. Hebreos 9:14. Dice, leamos desde el 12 lo que les acababa de decir. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, solo la carne se limpiaba, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, las transfusiones de sangre, lo que fue prohibido, efectivamente, fue prohibido comer la sangre, ¿sí? Y lo voy a leer en la Biblia justamente de ellos, ¿no? Voy a leer en la traducción de ellos. Bueno, aquí está mucho más claro. Dice, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras.
Porque yo soy muy honesto, ¿no? No me agrada mucho esta palabra de Dios, o más bien dicho, su traducción. Por lo siguiente, desde el comienzo, fíjense en lo que dice, ¿no? En el libro de Génesis, voy a leer capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Tomarán en cuenta el 2, ¿no? Ahora bien, la tierra resultó sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. La fuerza activa. Acá, en cambio, nos dice que el Espíritu Santo era el que se movía. Leamos, para satisfacer, para hacer bien las cosas, el propósito mío es ese, ¿no? Demostrar con las Sagradas Escrituras a estos grupos que se autodenominan que son los únicos y verdaderos. Ya vamos a llegar en el periódico a eso. En el 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto que acabo de leer dice en todas las Biblias, a excepción, como bien dice aquí, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el Espíritu Santo es como una especie de motor. ¿Qué es lo que hace mover a un carro? Es la fuerza automotriz ¿de qué? De un motor, pues, ¿no es cierto? Y acá el motor es el que tiene la fuerza para que ese vehículo ruede. ¿Es así o no? Yo creo que así es. Entonces, por eso poco me agrada. Pero vamos a leerlo, ¿no? La prohibición, veamos primeramente en Levítico, esta Biblia también es un poco del papel muy fino, Levítico 17:5. A ver, 17:11. 17:11 nos dice así: porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es la que hace expiación por el alma. Pero no dice pues por el cuerpo, por el alma. Bien, veamos, lo que estaba prohibido realmente era comer la sangre. Vamos a ver en Génesis del capítulo 9, los versículos 3 al 5. 9, 3 al 5. Dice: todo animal moviente que está vivo puede servirles a ustedes de alimento, como en el caso de la vegetación verde, y de veras se lo doy todo a ustedes, solo carne con su alma. Desde aquí ellos ya, es que le entienden ellos solamente de una manera, la interpretan. Solo carne con su alma, su sangre no debe comer, y además de eso, la sangre de sus almas, la de ustedes, la reclamaré de la mano de toda criatura viviente, la reclamaré, y de la mano del hombre, de la mano de cada uno de su hermano, reclamaré el alma del hombre. Pero aquí nos está diciendo alma, y alma, ya dijimos, alma tiene propiamente tres conceptos. Alma, ya, primero, corazón, que es la fuente de los sentimientos. Y hace mención aquí en el periódico, ya vamos a ver, dicen que no pueden hacer la transfusión porque dice: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces, haciendo las transfusiones ya no pueden ellos hacer eso. Ya. Y alma también significa vida y espíritu. Vamos a ver. Leo en la que estoy más acostumbrado, ¿no? Primera de Samuel
18:1, Primera de Samuel 18:1. Vamos a ver, ¿no? Para demostrar que alma es la vida. Primera de Samuel 18:1. Ya, aquí fijarás, ¿no? Lo que nos dice. Ya, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué estaban estas personas muertas? No, estaban vivos. Entonces, este es otro de los conceptos que ellos no conocen. Alma tiene 3 conceptos, vuelvo a repetir: corazón, espíritu y la vida. Ahora, sigamos demostrando, quiero demostrar en la Biblia de ellos mismos, ¿no? Vamos a ver el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20, 18-20, para que nos demos de cuenta que alma también significa vida. Bien, nos dice así: el alma que esté pecando, esa morirá. Un hijo mismo no llevará nada debido al error del padre, y un padre mismo no llevará nada debido al error de su hijo. Sobre sí mismo la misma justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo la misma inquietud del inicuo llegará a estar. Entonces, acá nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, no nos está hablando del alma del espíritu, sino más bien de la vida terrenal de la persona aquí. Pero esos términos para ellos es muy desconocido, ¿no? Bien, sigamos acá en el periódico. ¿Qué es lo que nos dice? Su fundador. Ya. Al igual que todas las sectas hasta hoy analizadas, no lo digo yo, dice el periódico, hasta hoy analizadas, tuvo su origen en los Estados Unidos en el siglo pasado. Exactamente, los testigos de Jehová, juntamente con los adventistas, aparecieron en el año de 1884. Ya. Su fundador, algo que quizá no sepan, testigos de Jehová y adventistas nacieron en un mismo grupo. Ya. Su fundador, Charles Taze Russell, se divorcia de su iglesia adventista. Aquí está. Y funda la Torre de Vigía de Sion. Se divorcia también de su esposa. Aquí hay otra de las cosas importantes, ¿no? Todo un ministro desconoce la palabra de Dios respecto al matrimonio. Dios dice que nos hizo varón y hembra para que se unan para toda la vida. Pero él aquí se divorcia. ¿Y acusado de qué? Se divorcia también de su esposa, acusado de malos tratos. La primera torre va cambiando de nombre hasta llegar al nombre oficial en los Estados Unidos, Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía, y en el Ecuador, Sociedad de Estudios de la Biblia, comúnmente conocida como Testigos de Jehová. Ya. Su arma principal es la prédica en parques locales públicos y de puerta a puerta. Tienen una secuela de oratoria o ministerio teocrático. La palabra teocracia es que Dios ejerce su autoridad de una manera directa. Entonces, aquí ellos, no sé, nadie ha explicado, nadie ha defendido tampoco eso, ¿no? Al que concurren sus miembros para aprender y a expresar con fluidez la Biblia. Esto sí he podido darme yo de cuenta. Les indican o les enseñan, más bien dicho, hasta la manera de pararse. Y así, yo sé todas estas cosas, ¿ven por qué? Porque
cuando yo estuve como trabajador activo, prácticamente tuve 2 compañeritos allí, adventistas, y que hasta ahora están ellos también militando allí, ¿no? Es preciso notar que la Biblia que utilizan no incluye los libros, bueno, aquí hay unos 8 libros, 7 libros que no contienen, ni tampoco la Reina Valera. Esos libros solamente están contenidos en la Biblia Nacarcolunga, en las católicas. Ya. Las revistas de los jóvenes son tan buenas que los diarios locales extractan para su sección Hogar, dice el Expreso, el mismo Marco Aldaz. ¿Quién es Marco Aldaz? Anciano de los Testigos de Jehová, y aquí está Marco Aldaz, dice que es anciano de los Testigos de Jehová, tiene un tiraje anual de más de 10 millones de ejemplares. Los testigos tienen además una versión muy sui generis de la resurrección de los muertos. Esto lo explica Aldaz: después de la próxima destrucción del mundo, los últimos que sobrevivirán serán los testigos de Jehová, aproximadamente unos 2 millones. Perdón. Según nuestras computadoras, en la historia de la humanidad han muerto unos 20 millones de personas. Todas ellas resucitarán y habitarán junto a los sobrevivientes bajo un nuevo gobierno. El gobierno de Dios tendrá el siguiente organigrama. Bien organizados, ¿no? Ya. Explica con toda seriedad el ministro Aldaz: en primer plano estará Jehová, en segundo plano Jesucristo, que no es Dios, dice, no, sino Hijo de Dios, y el tercer plano formará la administración central terrenal. Qué ilusiones, qué fantasías que nos ponen aquí, ¿no? Ahora, respecto a nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen que no es Dios. Primera de Juan, voy a leer en la misma Biblia de ellos, ¿no? Primera de Juan 5:21. A lo mejor entendí yo mal, ¿no? Primera de Juan 5:21 nos dice lo siguiente. Notarán en cuenta. El versículo 20. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Notarán en cuenta, del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La misma Biblia de ellos reconoce, pues. O a no ser que yo esté entendiendo mal. No lo sé, ¿no? Pero aquí dice, fíjense en esta frase: estamos en el verdadero, en unión con el verdadero, en medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, solamente quiero leer de corrido esto, ¿no? Para no utilizar ya este periódico. Dice: para ese entonces se habrán destruido todos los sistemas existentes, tales como el económico, religioso, político, social. Esa es precisamente la sociedad que estamos entrenando ahora. Más adelante Aldaz afirma que los testigos ecuatorianos así entrenados son muy personas llenas de virtudes y que son muy apreciados en los trabajos, ¿no? La patria y sus símbolos que ya tocamos. Desde su nacimiento los testigos han enfrentado el rechazo de la ley por negarse a aceptar los símbolos de la identidad nacional. No saludan la bandera ni veneran los símbolos patrios. Se oponen a la defensa de la patria en momentos de agresión extranjera. No pueden participar en las elecciones presidenciales, municipales o de cualquier tipo, así sea una elección barrial. No pueden. Ya, todos estos son actos de idolatría. Tampoco pueden donar o recibir sangre, que ya lo dijimos, porque la sangre es del alma y el alma no se puede pasar a otra persona, porque se desobedece al mandamiento de amar a Dios sobre todas, a Dios con toda tu alma. ¿Qué opinan los testigos de los evangélicos? Oigamos, ¿no? Preguntamos al ministro Marco Aldaz:
Los evangélicos son totalmente cerrados, responde. Están contra nosotros porque pierden adeptos. En realidad, todos están contra nosotros, inclusive los católicos. Es que si bien somos solamente 10.000 miembros, cada uno de nosotros es un misionero. Tiene la obligación de convertir a todos los que le rodean. Bueno, nos quedamos ahí y iremos avanzando, pero como les indico, casi la mayor parte lo voy a hacer con esta Biblia, que es de ellos. Por esta tarde, muchísimas gracias.